Es decir, cuando uno tiene un resentimiento, uno está dañado, está un poco roto momentáneamente. No voy a dejar entrar a nadie a mi vida. ¿Tú no te has sentido así muchas veces? Cuando alguien te falla, como que ya tú quieres cerrarle la puerta a todo el mundo. Que muchas veces nosotros somos como Caín, porque Hola, hola amigos míos, bienvenidos al podcast. Este es un episodio más que nosotros hacemos con mucho amor y hacemos con mucha dedicación para cada uno de ustedes. De verdad que me siento feliz, me siento contento, me siento bendecido el día de hoy, claro que sí, porque hoy tengo como siempre invitados estrellas, invitados que valen la pena, gente que le gusta conversar, gente que tiene una palabra, personas que a lo mejor han tenido sus situaciones, Dios lo ha restaurado y hoy pueden estar aquí con nosotros dando testimonio del amor y del poder de Dios. Está con nosotros Gensi Díaz. Dios mío, yo cada día me supero con esa presentación, Gensi. Cuéntame. nada, estoy primeramente más que agradecido por Dios por darme la oportunidad de estar aquí en este podcast y de tener también la otra oportunidad de que este mensaje pueda ser de edificación a otras personas, el cual es el punto de este podcast. Amén, amén. De verdad, yo me siento más privilegiado realmente porque ah, podría tener a cualquier persona ahí quizás, o una persona quizás hasta más influyente en términos ya de número, de redes sociales y todo eso. Pero yo sé que lo que Dios ha puesto en ti, en sí, es glorioso. Gracias Y a es Dios. glorioso para su misma gloria y también para el beneficio de esta generación. Dios ha puesto en ti una palabra y yo lo he reconocido desde la primera vez que nosotros conversamos. Yo me dije a mí mismo, este tipo tiene algo. Y mira hoy cómo tenemos el privilegio de conversar, te lo digo de corazón. Gracias, gracias. La gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Mira, el tema que nos trae aquí, la gente cree que yo estoy relajando con mi sonrisa y demás, pero realmente el tema que nos trae aquí es el resentimiento. A mí me gustaría que tuviéramos esa conversación real acerca de situaciones que traen resentimiento a nuestra vida, traen resentimiento no solamente en el ámbito cristiano, que hay No, muchas personas que tienen sus situaciones y que por consiguiente, pues arraigan un una raíz resentimiento, de amargura. un enojo, una raíz de amargura que le complica la vida. Háblanos un poquito acerca del resentimiento y luego vamos a empezar a interactuar. Amén. Antes que todo, hay que saber lo que es el resentimiento. Muy bien. El resentimiento es una combinación de entre todo, porque ya tú puedes ver que es algo más impactante que cualquier otra emoción o sentimiento. Sí. El resentimiento es como tú guardar algo negativo hacia alguien o algo. Es una combinación de enojo, decepción, Sí. frustración hacia algún pensamiento negativo hacia alguien. El resentimiento es una emoción muy fuerte porque aparte de las diferencias de las otras emociones como el enojo, que tienden a ser emociones pasajeras, pero el resentimiento es algo que es reexperimentativo, se vuelve a reexperimentar y es algo progresivo, persistente, que tiende a durar muchos Ok. años con uno dentro de uno. O sea, que se queda alojado en el corazón del Amén, ser así humano. mismo. No es que se quede de que hacia alojado, sino pues sí se puede interpretar así que se queda alojado porque crece una raíz de amargura. Ahora, lo que lo diferencia de todas las emociones o sentimientos es que tiende a ser progresivo y persistente en la vida de la persona que lo posea. Y una de las cosas que más dolorosa o más fuerte del resentimiento es que el resentimiento, a pesar de hacerte daño a ti mismo, no te hace un daño solamente a ti, sino a lo general. Al interactuar con otras personas, Ok. te hace daño, porque al tú tener esa raíz de amargura, ese enojo, te hace daño tanto físico y mental que te vuelve una persona que, porque al decirte que el resentimiento es algo experimentativo, te mantiene en el pasado, recordando y experimentando el dolor o la falta que te hayan hecho y te sigue haciendo sentir esa emoción o sentimiento del cual es negativo y Ok. te ataca tanto que te hace
fallar en tus interacciones personales y interpersonales con otras personas. Por ejemplo, es decir, dice un refrán que las personas dañadas dañan a otros. Es decir, cuando uno tiene un resentimiento, uno está dañado, está un poco roto por momentáneamente. Y es decir, que si tú vienes y me dices a mí, Gensi, ¿qué tú crees de esto? No, que todos son así, que no me importa, Se ya. tiende a generalizar, tú te refieres. Sí, se tiende a generalizar y no solamente, sino que también se puede compartir. Y eso es algo que surge de muchas maneras, lo cual vamos a ver más adelante. Ok, pero cuando tú dices, Gensi, que la gente está prácticamente rota por dentro, me imagino que un aspecto emocional, ¿a qué nos referimos? Para que las personas que nos están escuchando y viendo puedan entenderlo mejor. Cuando yo me refiero a que una persona está rota momentáneamente, es que depende cuál sea la gravedad de la situación, porque una de las cosas que vamos a estar viendo son causas del resentimiento. El resentimiento puede venir de un error de una persona, de una falta, una decepción o una ofensa de un ser querido. Ok, Ahora, que cuando yo digo que estamos rotos, es que cuando nosotros guardamos resentimiento o tenemos una raíz de amargura, es porque la palabra es fuerte y nos rompió algo o nos hizo daño en algo que tenemos y estamos rotos. ¿Por qué? Porque la percepción que uno tenía de la persona o de la situación se ha corrompido. sí. Y a nuestro estima o percepción de la situación era de altos estándares y al romperse o corromperse también nosotros nos corrompemos y no vemos las cosas de la misma manera como la veíamos. Mira, yo creo que nosotros tendemos a poner a las demás personas en alta estima o en muy alta estima o en sobreestima, que es donde estaría el problema. Sí, Obviamente hay un llamado a que nosotros veamos a la persona como Dios lo ve, pero en términos así generales y actuales, nosotros tendemos a poner a la gente en un pedestal. Y luego que amén. esa gente no falla, luego que esa persona no aparece cuando más lo necesitamos, luego que esa persona se rebela en contra de nosotros, entonces desarrollamos lo que es ese resentimiento. Y a mí me llama la atención, Gensi, algo bien importante que se da en ese momento cuando uno tiene esa situación, y es la amargura. Sí. ¿Qué tú no puedes decir acerca de la amargura? Bueno, lo que yo puedo decir de la amargura, eso es un tema muy complicado porque al tú tener esa raíz de amargura en ti, es algo que te daña o sea, te daña en sentido en general, al Sí, 100. Porque al tú ser una persona con que tú tienes tu raíz de amargura, ser una persona amarga, tú amargas a otros. Eso es algo que se se contagia. contagia uno con otro. Exacto. Ok, Al tú ser una persona amarga o ser amargado por una cierta situación, traición, como tú lo mencionaste, que esa persona no estuvo para mí y me amargo porque la persona no estuvo para mí. Eso es algo que te hace mucho daño y lo que nosotros tendemos a hacer es eso, amargarnos. sí, Pero lo que pasa es que nosotros los humanos tendemos a ver las cosas que, ¿por qué a mí no? Porque, por ejemplo, yo siempre estoy para él, pero ¿por qué no para mí? sí, Ahí, y entiendo, es doloroso cuando una persona que tú siempre das al 100 está ahí así es. incondicionalmente y la persona no está para mí, yo me voy a sentir mal. Pero en esos momentos, por eso hay un refrán que dice que no sé, así como tú no puedes ver tu reflejo en el agua hirviendo, no es bueno tomar decisiones tú airado o pensar cosas porque siempre van a salir pensamientos corrompidos. Ahora, lo que uno tiene que pensar es, a pesar de que decimos de poner a la persona en alta estima, aún seguir refutando eso, decir, bueno, vamos a ver qué le pasó a la persona. Ir analizando eso, porque a eso es lo que la escritura nos manda, ser sabios y analizar las cosas. Porque si nos guiamos de las emociones son traicioneras, como dice la palabra, que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida y también dice algo que es engañoso más que todas las Más que todas las cosas. cosas. Y en ese término de que el corazón es engañoso, yo soy testigo de ello, porque yo soy una persona muy relacional, Ujú. que tengo el privilegio de interactuar con mucha gente diario, tengo muchos amigos, muchas amistades, y
Y siempre vivo como dándole esa oportunidad a la gente. Sí. Cualquier persona puede llegar a mi vida hoy y ya en 2 semanas andamos comiendo pizza sin ningún problema porque yo soy un tipo así. Yo no le paro, yo lo que no tengo es tiempo, realmente. Ya. Gracias al Señor. Si no, las decepciones fueran más. Demasiadas. Entonces, en ese sentido, yo te puedo confesar a ti que yo he tenido muchas experiencias donde la gente me ha fallado en este Sí. término que estamos hablando. Y el enemigo muchas veces se ha querido como Utiliza esas ha querido como situaciones. utilizar ese sentimiento negativo, ¿verdad? Para entrarme en un estado de amargura donde yo Exacto. desproporciono el contexto externo, o sea, todas las personas, para mí en un momento, yo pasando por esta situación, no me voy a cerrar, ya no voy a entrar, no voy a dejar entrar a nadie a mi vida. ¿Tú no te has sentido así muchas veces? Cuando alguien te falla, como que ya tú quieres cerrarle la puerta a todo el mundo. Sí, bueno, te voy a hablar más a lo particular, a lo personal. Sí, No te voy a claro. dar con teoría, sino te voy a hablar de lo que es vivido en carne propia. Por ejemplo, sí, muchas veces yo me he cerrado con personas porque digo, pero ¿por qué yo? Si yo doy al 100 con la persona, las personas no me dan al 100 a mí. Claro. Lo primero que todo es que nosotros no vamos a recibir lo mismo. La Biblia nos manda a dar sin esperar nada a cambio, que es lo primero. Y no todo el tiempo vamos a recibir lo que nosotros esperamos. Ahora, lo que la Biblia nos manda es hacer las cosas sin ninguna espera de una recompensa para atrás. Porque ya nuestra recompensa está en los cielos, que es dada por nuestro Dios. Pero te voy a decir la real, como barrialmente. Sí. Eh, por ejemplo, te voy a poner en mi iglesia. Yo soy una persona, no para jactarme o decirme, soy de los jóvenes de mi iglesia, uno de los más reconocidos a conocimiento e interpretación de la palabra, así por el estilo. Y yo he visto que han puesto a personas a hacer cosas que yo estoy capacitado para eso, que he tomado talleres, tengo certificados, tengo un sinnúmero de cosas. Y que ponen a otras personas y yo que siempre he estado ahí brindando y esas personas que no dan el mismo servicio que yo doy, lo llaman A tu interpretación. a mi interpretación, Claro. obviamente. Lo llaman a hacer cosas y yo digo, wow, pero ¿por qué yo, que soy de mi misma iglesia, que estoy aquí siempre, no me ponen a mí a hacer lo que, para lo cual yo tengo el llamado, tengo el don y tengo la experiencia y capacidad de hacer? Entonces ahí yo me creo una raíz de amargura. Digo, no, ya como a mí no me toman en cuenta, yo Sí. dejaré de servir, dejaré de ser ese chico servicial que cuando me llaman siempre estoy ahí, que me llaman, Gensi, tú puedes estar aquí, que hay minutos de cerrar la llamada, ya estoy allá. Me ha pasado y digo, wow, pero yo soy la persona más capacitada, si lo podemos decir, que soy la persona más capacitada de entre todos ustedes para poder predicar o hacer un sinnúmero de cosas, pero lo que pasa es que ya eso es a mi entender propio. Sí. Ahora hay que verlo de la otra perspectiva. Tal vez Dios me está esperando para formarme, capacitarme más y hacer una obra más grande de la que tengo en mi cabeza. Y esos sentimientos solamente son para jactarme yo mismo. Porque que fulano está y yo no. Eso es vanagloria, llevarme una Sí. gloria de algo. A veces, no a veces, el ser humano en sentido general ¿Entiende? tiende a jactarse Sí, de sus propias habilidades o de sus propias capacidades, cosa que ni siquiera de nosotros en lo general, sino que viene de Dios. Es un regalo que Dios nos da. Muchas capacidades que nosotros tenemos son incluso para bendecir a otros, ni siquiera es para sí, nosotros mismos. Y nosotros nos atribuimos cosas. Ahora bien, yo lo que sí pienso, Gensi, es que eh, utilizando eso que mencionaste y extrapolándolo a muchos escenarios, sí, a otros panoramas. yo te podría decir que cada persona tiene su momento Sí, y no necesariamente esa persona lo conoce. Y ahí es donde está el problema. Nosotros tendemos a crearnos en nuestra propia mente esas expectativas. Incluso cuando tú vas a buscar una visa y tú vas y tú llevas todos tus papeles, todo bien, sí, y te la niegan.
tú vienes triste, ¿verdad? Sí, claro. Porque te negaron tu visa, me Porque imagino. era un anhelo. Era un Era anhelo. algo que si verdaderamente tú lo sentías, que tú lo deseabas, te vas a sentir mal. Ahora escucha esto. Eso pasa, Sí. pero luego tú te enteras que visaron a una señora que no trabaja, que no tiene casa, que nunca estudió y que no tiene hijos. Y tú te sientes infeliz. Sí, pero ¿cómo que si yo tengo todos estos méritos y no me avisaron a mí? Sí. Entonces, yo concluyo, y lo hemos hablado en otros episodios, en que hay un problema en el corazón del ser humano Sí, que necesita inmediatamente y con emergencia que el Señor pues sane y restaure. sí, Porque si nosotros viéramos las cosas como Dios las ve, nosotros tendríamos un nivel de sanidad distinto. Ahora mismo nosotros estamos sanos a media. Creo que a media cena mucho. No, pero, o sea, tú estás hablando en términos prácticos Sí, porque entiendo. nosotros a veces aparentamos una sanidad, pero luego cuando se presenta la situación es que nos damos cuenta que hay ciertos elementos que no se han podido pues sanar en nuestra vida y en nuestro corazón. Sí, Y para eso precisamente es que Dios viene a vivir por medio de su Espíritu Santo para guiarnos, para sanarnos, para traer libertad en esas áreas. Entonces, a mí me gustaría que, ya que estamos dentro del tema, tú me digas esas características que tiene eh, una persona que tiene este problema, cuando del nosotros estamos resentimiento. tratando de resentimiento. Sí. ¿Cuáles son las características que tiene esa persona? Bueno, una de las mayores características que una persona tiende a tener cuando ya tiene un resentimiento en su corazón, una raíz de amargura, eh, vuelve un ambiente hostil. Sí. Todo, pero me refiero a con el punto de lo que ocasionó el resentimiento o el algo, porque no siempre son personas, sino algo también puede ser. Sí, sí. Entonces, vuelve todo un ambiente hostil, como de enemistad, algo tenso. Sí. Lo pone que lo más lejos posible, que mis ojos no lo puedan ver. La persona se vuelve enemiga de la persona. Por ejemplo, no tanto de que rivales a muerte, porque también estamos hablando a un punto cristiano, Sí. pero se vuelve tan hostil que la persona tiende a no querer saber de la persona. Otras de las características es que la persona vive, como te había dicho, el resentimiento es algo reexperimentativo y tiende a ser duradero. La persona para cabizbaja o con su semblante distorsionado, distinto a lo que es normalmente. Sí. Porque al ser algo reexperimentativo, tú vives recordando la falta. Recordando. Y al Sí. tú tener ese hermano al frente, liderando una alabanza, tú ahí recordando, que Lo que tú, te hizo. lo que te hizo algún día o en algún momento determinado, y tú lo tienes ahí, y no te puedes concentrar en lo bueno que el Señor está haciendo en ese presente, al tú estar atado o aferrado a algo en el pasado. Y esas son una de las características que la persona tienden a mostrar. Y yo digo que al nosotros tener sentimientos nos cegamos. Sí. Porque nos vamos al pasado y no podemos ver lo glorioso y maravilloso que el Señor está haciendo en el presente de nuestras vidas. Y no podremos, y si no gozamos de un presente, que es el día a día, no podremos gozar de un futuro. Amén, amén. Excelente. Excelente. Entonces, para no, para no ampliar mucho y ser directo, lo más directo posible, ¿cómo podemos hacerle frente al resentimiento y superarlo? Ya que yo reconozca que tengo un resentimiento hacia ti. Estoy resentido por una situación que pasó entre nosotros. ¿Qué yo debo de hacer? Ya como tú acabas de decir, que de reconocer que yo tengo un resentimiento, es reconocer. Ese es el primer punto de tú poder lidiar con eso. Es el tú reconocer que tú le estás guardando algo que no le está haciendo tanto daño así, que te está haciendo daño a ti, porque tú te Sí. autodañas porque eso es como, vamos a decir,
que una soga que está en tus manos, tú la estás sujetando, que está atada a un yunque en un acantilado. Y al tú no querer soltar esa cuerda, que no es para nada, que tú la puedes soltar y no perderás nada, te está quemando, te está irritando la mano y te está cortando y te está sangrando. Y tú por no querer soltar eso que es, ¿cómo decirlo? Es algo que no tiene valor, no tanto valor, así que es algo incoherente de tener. Tú lo tienes tanto ahí que te aferras a él y eso, a lo que tú te aferras, te está haciendo daño. Te hace daño. Y al tú no querer reconocer eso que te está haciendo daño, te va a seguir lastimando hasta llegar a un punto crítico de tu vida. Entonces, se trata de reconocer y cuando tú reconoces, la soga se va a ir soltando y tus heridas con el tiempo irán sanando. Y de eso se trata, reconocer. Otro punto sería es dialogar con la persona cuál es la falta, porque algo que yo pienso yo en mi parecer, es que nos hemos vuelto muy infantiles, inmaduros, porque ya las personas no hablamos de las personas. Nosotros ya te dejé de hablar y eso Sí, nos desconectamos. nos volvemos niños prácticamente, personas que ya tenemos un intelecto más elevado del que debemos de tener. Entonces, nos volvemos niños prácticamente que en vez de hablar las cosas como adultos, preferimos resolverlas que no se resuelven, dejar las cosas como lo harían niños de 10 a 11 años. Y eso es lo que tienda el problema más porque el tú hablar es tú soltar cosas que tú tienes atado, porque no hay algo tan maravilloso como el tú poder liberarte, porque es como una mochila tan pesada. Vamos a decir que el tú tener eso guardado y no hablarlo, tú teniendo, porque eso es así, uno lo siente así, que uno siente que tiene que decirle tantas cosas a la persona, que lo tenemos ahí, que vamos a explotar y tenemos una mochila como con 100 blogs ahí atrás. Y no nos deshacemos. Y no nos deshacemos de ello. Entonces, el segundo punto sería hablarlo. Y cuando tú vas hablando, reconociendo cuáles son los problemas, incluso hablándolo, puede ver que el resentimiento que tú le estás guardando a la persona no tenía sentido. Sí, Y no sé si tú lo has experimentado, muchas veces de mi vida yo he estado triste, cabizbajo y he guardado amargura a personas por ningún sentido. Por algo que, como tú me dijiste al principio, tu autopercibir, lo que tú percibes. A mi entender, era algo muy fuerte. Pero cuando yo lo veo desde otra perspectiva y otro panorama, son cosas que ni siquiera importancia se le deben prestar. Entonces, al no hablarse, eso se tiende a interpretar. Y si tú no hablas, tú lo único que tendrás es una carga llevándola de un lado tras otro y que te irá haciendo aún más daño del que te sigues haciendo. Mientras tú hablabas, me llegó a la mente la historia de Caín y Abel. Sí. Es una historia que todos la mencionamos, pero a la vez la pasamos por alto en muchos sentidos. Y a mí me gustaría que leyéramos algunos versículos Sí. antes de terminar, donde dice en Génesis 4, verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Pero en el verso 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enardecido? Le pregunta el Señor. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y en el verso 8, que es lo que me gustaría significar, y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Muy fuerte. Aquí vemos algunos elementos, pero me gustaría que nos enfocáramos en el hecho de que no había, según la Biblia, una razón como que se pudiera observar en el texto Sí. que Abel hizo contra Caín, que lo afectara a Caín directamente, sino que producto de la manera como Abel hacía las cosas, en este caso,
de una manera que agradaba al Señor, mas Caín, según el texto, no lo hacía como lo hacía su hermano Abel, y por tanto, ambas ofrendas fueron como calificadas Evaluadas. y evaluadas de forma diferente. Sí. Y eso provocó, número uno, a una situación interna en la vida de Caín que lo llevó luego a cometer el hecho Exacto. de matar a su hermano. Hay un resentimiento ahí. ¡Wow! Bueno, ¿Eh? sí, a la verdad sí. Hubo un gran resentimiento de esa parte porque al principio, como podemos ver, y dice, y se enojó Caín en gran manera que decayó su semblante. Sí. Se enojó de una gran manera al ver que Abel había sido exaltado, que al él llevar de lo mejor de sus ofrendas al Señor, el Señor lo exaltó. Y ahí creció una raíz de amargura. Y el Señor le dice, pero ¿por qué ha decaído tu semblante? Si tú haces el bien, ¿no serás exaltado de igual manera? Ya el pecado está a la puerta. Y ya ahí es tu decisión si tú lo dejas entrar de el accionar o no. Y muchas veces yo digo, porque como cristianos nosotros no estamos exentos de sentir sentimientos, emociones nocivas o fuera del ámbito Sí, cristiano. sí. No estamos exentos de eso. Ahora, algo que yo lo digo muchas veces, el problema no es tanto con lo que tú sientas, claro, ahí tiene que ver con el corazón, es algo muy importante, pero el punto está en lo que te lleva a hacer eso, lo que tú sientes en tu corazón. ¿Qué Amén. te lleva a accionar? ¿Cómo te hace actuar con tus hermanos, con tus prójimos en la fe? Así es. ¿Cómo te hace interpretar las cosas? Y eso es algo muy importante porque dice la palabra que no nos acostemos, no deja que se ponga el sol sobre nuestro enojo, pero nosotros tenemos con el resentimiento, que es algo que perdura, lo tendremos ahí. Y estamos desobedeciendo muchas de las cosas que el Señor nos manda. Pasan días, pasan semanas, pasan Y meses. se guarda ahí. Y es algo muy fuerte porque cuando nosotros nos decidimos soltarlo es algo muy fuerte. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 18-19. Sí. Dice, el hermano ofendido es más difícil que ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como los cerrojos de un castillo. ¡Wow! Cuando el hermano está ofendido, él eleva muros emocionales con la persona y no coge razón por más que le digan. Es como tú lanzar una flecha a la pared. La flecha se va a quedar en la pared, no va a llegar al lado del hermano, no lo va a tocar. Y así son las palabras de nosotros cuando estamos hablando a un hermano que ha sido ofendido o agraviado por una parte de nosotros. Sí. Ya él tiene muros elevados hacia ti. Y por más que tú quieras arreglar las cosas, va a ser difícil. Dice que es como ciudad amurallada, difícil de entrar en ella. Y como cerrojos son su agravio ha hecho tener cerrojos en ellas. Ahora, el punto está en que muchas veces nosotros somos como Caín. Porque ahí se trata de algo del corazón, algo que tenemos que organizar nuestro corazón. Porque no es posible que de tantas cosas buenas, dice la palabra de Dios, en donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Amén. Y la buena persona da del buen tesoro que está en su corazón. Ahora, la pregunta es, ¿de cuál tesoro estamos dando? ¿Del bueno o del malo? ¿Dónde está? Porque si no tenemos nada bueno, no vamos a dar nada bueno de él. Y esas cosas tenemos que ir soltándolas como cristianos, no solamente como cristianos, en general porque hace daño, pero a nosotros más lo marco un punto ahí, porque nosotros tenemos conocimiento de, Sí. y para nosotros las consecuencias son un poquito más pesadas, pero a pesar de, nosotros seguimos haciéndolo. Ahora, el punto está en que muchas veces como Caín queremos ser exaltados, pero no damos lo necesario para ser exaltados. Si tú te fijas en la escritura, Abel trajo de lo mejor de su ofrenda para el Señor. Mató a uno de las ovejas más gordas que tenía. Y en una interpretación personal, Caín, con lo que se encontraba en el camino, déjame llevarle esto al Señor. No, está bien, déjame llevarle esto. Pero ya ahí está algo de predisposición o predisponer. Porque ya al recibir ese llamado del Señor, Abel dijo, déjame darle lo mejor. Sí. Ya él había predispuesto y prediseñado lo que le iba a dar el Señor. Y a lo que yo puedo interpretar, Caín no. Le dio algo que le parecía.
Y por eso nosotros queremos ser exaltados sin pagar el precio de la exaltación. No queremos ser, y el primer precio es ser humildes. Ser humilde. Porque el Señor exalta a los humildes y humilla a los que se exaltan de sí mismos. Amén. Así es. A mí me gustaría, ya para cerrar, que le den un mensaje, gente, a muchísima gente que está hundido en el resentimiento. Yo te puedo decir que eso no es fácil. Más fácil. La sensación que uno siente cuando está resentido hacia otra persona, hacia tu mamá, hacia tus hermanos, Es incómodo. es una situación incómoda, una situación que te lleva a crear cosas en tu mente que ni siquiera se han dicho o te han hecho. Crear, o sea, crear escenarios ahí Sí, que nunca han pasado. tú creas un escenario en tu mente que no te permite tú tener una cercanía con esa persona. Y yo creo que lo más importante es sanar, pero me gustaría que de manera definitiva tú puedas hablarle a la cámara, hablarle a esas personas que están allí mirándonos, qué deben de hacer brevemente. No, bueno, lo que yo le aconsejaría a todos ustedes, televidentes, lo que nos están viendo, mi consejo personal como un joven que ha sido víctima de depresión, de resentimiento, de raíz de amargura, créeme, tuve una infancia un poco difícil y he crecido con resentimiento hacia las personas muy cercanas a mí que no sería bueno que yo lo tenga. Y gracias al Señor, el Señor me acogió y me ayudó a superar esas etapas. Ahora, lo que te aconsejaría a ti como persona de hacer Sí, es, primeramente, evalúa tu corazón, pero no lo evalúes autoparecer porque siempre vamos a querer darnos la razón. Evalúa a la luz de la palabra o a lo que el Señor dice en su palabra. Y ahí nosotros veremos que el problema no lo tienen los demás, sino nosotros en nuestro interior. Otra cosa tenemos que reconocer, no todo el tiempo vamos a tener la razón de los actos que nosotros hacemos. Tal vez, y las cosas muchas veces también suele pasar que nosotros hacemos las cosas con una intención, pero es interpretada de otra. sí, Y eso sí es incómodo cuando nosotros hacemos la cosa de una manera, pero es reaccionada de otra. Y ahí nosotros nos sentimos incómodos, pero lo que yo te aconsejaría es, primeramente, reconócelo. Evalúalo a la luz de la palabra y a lo que Dios piensa sobre eso. Y háblalo con la persona, no te lo así guardes, es. porque va a llegar un momento de tú estar tan cargado de esas cosas que tú te quieres liberar, que al momento de tú liberarte va a ser un poquito tedioso y caótico. Porque va a ser de tan magnitud que no solamente tú te vas a hacer daño y la persona con la cual lo tienes, sino todo tu alrededor. Todo a tu alrededor, Y sí. si no hay armonía, Dios no está ahí, que es el centro de nuestras vidas, el cual mora en nuestros corazones. Y si Dios no está, de nada vale. Porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios somos nada, somos insignificantes. Amén. Así es. Amén. Wow. Qué manera de terminar un episodio. Con palabras que llegan al alma y que vienen directamente del corazón de Dios. Yo siento que esta es una gran oportunidad para que nosotros reflexionemos en cómo estamos andando, cómo estamos eh, lidiando con nuestras propias situaciones. Es momento de que nosotros nos enfoquemos en Dios, que Amén. llevemos toda nuestra carga, todas nuestras dificultades. Por nada estemos nosotros ociosos, Amén. sino que cada petición que Sea nosotros tengamos conocida sea delante de conocida Dios. delante de Dios, Amén. que Dios se encargue de nosotros. Nosotros decimos que el Señor es nuestro Padre, pero un padre tiene la responsabilidad de sus hijos. Amén. Y nosotros a veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos de que Dios está al cuidado de nosotros, Sí. de que Dios quiere lo mejor para nosotros, de que Dios está dispuesto a sanarnos, está dispuesto a levantarnos, está dispuesto a generar en nosotros esperanza a través de su Amén. amor. Así que yo te invito, junto a mi hermano Gensi, a que tú reflexiones sobre estas palabras que hemos tratado aquí hoy, sobre el consejo que Dios ha depositado en nuestro corazón a través de nuestro amigo Gensi, y que lo pongamos por obra, porque Amén. es importante cambiar, es importante avanzar, es importante cerrar esos ciclos que nos mantienen separados de una libertad
que nos permita tener relaciones importantes, relaciones duraderas Amén. y relaciones que glorifiquen a Dios. Sí. Amén. Amén. Así que muchísimas gracias, mi hermano Gensi. No, es un placer estar aquí. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga las cosas que estás haciendo para Dios.